Bueno, muy buena tarde, muy buen día, dependiendo dónde lo estéis viendo, y también para aquellas compañeras y compañeros que lo estén viendo en diferido. Muchas gracias a Iván, José Aníbal, Carmen, Juan Manuel, Andrés, Alberto, Julieta, Germán, John Darío y Marisol, que están aquí en directo. Un placer coincidir con vosotros. Mi nombre es Catalina Argüello, soy docente de UNIR y de la UNINI en México también. Y bueno, hoy tengo el placer de compartir con vosotros este espacio donde vamos a analizar en concreto la evaluación de la calidad en la universidad, es decir, cómo entendemos desde el espacio de educación superior en Europa, desde lo que se conoce como EEES, este tema de la evaluación de la calidad. Os decía antes que me gustaría muchísimo que sea una sesión interactiva, entonces tenemos dos medios, ¿vale? Uno que es el chat, donde ya varios de vosotros habéis escrito, y asimismo voy en varios momentos a ir parando para hacer un espacio también de discusión con el micro, y también tenemos un espacio colaborativo que se llama Linoit. ¿Sí? ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Cordial saludo también, Germán, desde el Quindío. Bien, Marisol me ha confirmado que se ve bien. ¿El resto se ve, se escucha bien? Sí, súper bien. Excelente, muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Para este tema tenéis algún material en la plataforma, tenéis un estudio de caso y también tenéis un resumen. Yo lo que he hecho es ampliarlo de forma tal que quede mucho más claro, y mi intención es que podamos al final, como decía, pues de esto que os explico desde Europa, ¿qué podemos aplicar en nuestros países? Por el momento entiendo que hay muchos de vosotros de Colombia, aquí también está John Darío en Medellín, pero si alguien más lo ve en otro país latinoamericano, que también te sirva, ¿vale? Que también te sea efectivo, importante, interesante, pensando cómo evaluar la calidad de nuestros espacios universitarios. Bien, vamos a ir empezando entonces. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿En qué consiste esta sesión? Aquí pues he hecho un pequeño índice, una guía que me gusta presentar siempre, que es una introducción a qué se entiende por evaluar y por qué es importante. Luego, ¿cuáles son las características del Espacio Europeo de Educación Superior? ¿En qué consiste? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son los instrumentos? En la tercera parte veremos qué diferencias hay y qué mecanismos hay para evaluar la calidad y para acreditar titulaciones y universidades. Y bueno, algunos ejemplos de España y lo que he llamado puesto en común. Es decir, de esto que te estoy contando de España, ¿qué se hace, qué no se hace en Colombia? ¿Qué crees que te puede servir? Y finalmente haremos un cierre. La sesión está pensada para que dure un máximo de 2 horas, ¿vale? Entonces, en todo momento estaré pendiente de esto. A ver, vamos a iniciar en una parte que quiero que participéis. ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos en general? Si me aportáis por el chat o por el micro, ¿para qué evaluamos? Muchos de vosotros sois docentes, entonces, ¿para qué utilizamos la evaluación? Buenos días, Buenos días, Catalina. Bernardo. Ujú. Gusto saludarlo. Igualmente. Efectivamente, la evaluación. ¿Por qué evaluamos? Evaluamos para medir conocimientos relacionados con el proceso formativo de un programa en educación. Por ejemplo, en el caso de un módulo, digamos, yo digo, la primera unidad se llama sistema turístico. Yo evalúo para saber si los estudiantes comprenden, entienden y han interiorizado cuáles son los elementos del sistema turístico de un territorio, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias, Bernardo. También nos dice Germán para medir impactos. Y Lida nos dice, permite revisar el avance de los estudiantes respecto a lo esperado. Andrés, para determinar la apropiación de conocimientos. Entonces, normalmente tenemos esta idea de evaluación ligada al alumnado, ¿cierto? Para ver si el alumnado ha mejorado, ha aprendido, conoce o entiende lo que estamos haciendo. Pero esta visión también la podemos ampliar un poco más. Es decir, podemos evaluar para lo que nos propone. Este es un artículo que os dejo siempre la referencia, ¿no? Pero es un artículo que da una visión muy importante. Evaluamos, o la evaluación o las evaluaciones, independientemente cómo las entendamos, que también nos dice Juan Manuel, para evaluar, revisar metas y objetivos, que me gusta porque no solo es para el alumnado. Independientemente de esta noción, es importante porque vamos a ver estos puntos.
La evaluación, cualquiera que sea la que hagamos, es necesaria para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene que tener un proceso sistemático que implica recoger los datos, analizarlos, emitir un juicio de valor, que esto va a ser fundamental, y tomar decisiones. Voy a hacer una pequeña pausa para deciros algo. Ahora cuando termine la sesión voy a subir estas diapositivas que, como veis, todas ellas tienen la referencia como un enlace o como con un QR. Entonces, mi idea siempre que hago alguna presentación es que la gente pueda bajar el material y profundizar. ¿De acuerdo? Entonces la tendréis cuando terminemos la sesión, la subo y podéis seguir ahondando. ¿Qué quería ejemplificar con esto? Que todo proceso de evaluación va a servir para recoger información, para comprobar que lo que nos hemos propuesto se ha logrado y sobre todo para tomar decisiones. Y esto en el tema de calidad es fundamental. Cuando evaluamos, ¿qué debemos evaluar? Ya en concreto en el tema de educación. Podemos evaluar a nivel macro, meso o micro, que esto es un trabajo, aunque es antiguo, es importante porque nos hace ver que no es lo mismo evaluar si los alumnos y alumnas ya saben un tema o si es lo mismo los dos grupos que hay de estadística o los tres grupos que hay de psicología saben de la misma idea o si todo el programa de educación está funcionando. E incluso a nivel macro, la intención de la sesión de hoy es que te lo lleves a nivel de la universidad. Es decir, la calidad de la Universidad de Quindío, como mencionaba alguien, la Universidad Nacional en Bogotá, de mi universidad, sea como sea el nombre, si esta evaluación indica que hay calidad. Entonces, nos tendremos que preguntar qué sería la calidad, ¿cierto? Entonces, primero, tener claro, vamos a evaluar en diferentes niveles. A lo largo de la sesión voy a poner ejemplos de cómo evaluar la calidad que incluyen tanto al alumnado como al profesorado, a la gestión y al final, pues, a la universidad, ¿no? Este trabajo, que es más reciente, aquí tenéis la referencia siempre abajo, se hizo en Chile y lo que querían era definir qué es la calidad en educación superior. Si veis a la izquierda de vuestra pantalla, tenéis un análisis temático, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este análisis? Bueno, que el concepto de calidad está compuesto principalmente por tres grandes áreas. Lo que se entiende por el enfoque, que al final eso lo podríamos traducir como cuál es el contexto de la universidad, qué propósitos tiene y si el cumplimiento de las metas se da. Un contenido que sería las características propias del concepto de calidad, decir que es algo multidimensional, que involucra responsabilidades compartidas y que es transversal. Y por último, la parte de los atributos, es decir, a quién estaría ligado la acción concreta. Entonces, estudiantado, profesorado, gestión y administración. Nos vamos ya adentrando en lo que vamos a entender entonces por calidad, que involucra lo que habéis comentado en el chat y por el micro, ¿no? Es un concepto que es multidimensional y es dinámico, es decir, no es lo mismo lo que entendemos en el 2024 por calidad universitaria que lo que entendíamos en 1990. A raíz, por ejemplo, en Colombia del cambio constitucional en el 91, pues eso ha creado un cambio, un marco jurídico nacional que ha impactado lo que se entiende por educación. Lo mismo ha ocurrido en Europa. Entonces vamos a ir indagando esas diferencias. Quería hacer esta introducción, pero la sesión como corresponde es solamente del espacio educación europeo. Luego vamos a discutir más sobre América Latina y otros lugares. ¿Qué se entiende por EEES? Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, seguro que lo conocéis, ¿no? Es esta declaración que se hace en 1999, en la cual la idea es que el espacio europeo inicialmente configure una única manera de entender la acreditación, la evaluación, la sistematización de la educación universitaria para facilitar el reconocimiento de los títulos, la movilidad profesional, docente y estudiante. ¿Conocíais esto? Sí, ¿no? ¿Conocíais el espacio de educación superior europeo? Sí, ¿no? No, yo por mi parte no. Vale, dice Lidia que sí, Marisol no, Darío no, Andrés. Vale,
Me alegra mucho que me deis retroalimentación porque así me puedo extender más o menos. Entonces, voy a hacer una pequeña historia. Siempre tenéis el enlace aquí abajo, ¿vale? De todo lo que os voy a contar. Entonces, ¿cómo surge este espacio que se llama EES? ¿Vale? El espacio de educación superior. Bueno, empieza primero por una declaración que se hace en la Sorbona, en España, en Francia, perdón, y se plantean, entre otras cosas, cómo empezar a hacer que el sistema europeo sea más competitivo. ¿Vale? Estamos hablando de 1998. ¿Cuál era la idea? Bueno, Europa se acababa de constituir como región, digamos, la Unión Europea, el contexto de unión de estos países fue en 1993, que se inicia como, digamos, la parte ya más formal, operativa y entra en vigor, digámoslo así. Hasta 1994 ya se propone el espacio económico europeo. Ya hay un cambio también en las divisas, en el sistema bancario. Imaginaros lo que conlleva organizar las finanzas y las leyes de bastantes países, inicialmente de 27, ¿no? ¿Cómo va a ir cambiando esto? Va a ir cambiando también a darnos cuenta que la forma de crear conocimiento en Europa a nivel superior, es decir, a nivel universitario, necesita regularse de alguna manera. Entonces, esta iniciativa, aunque los documentos dicen armonizar los sistemas de educación, lo que quiere es que sea competitiva la educación universitaria europea, que haya movilidad, por otro lado, y que la calidad y el reconocimiento de títulos pueda ser mutuo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estudio en Polonia o si estudio en Alemania, hago mi licenciatura que se llamaba antes, ahora aquí se llama grado, ya os voy a contar por qué. Si yo estudio en ese país y luego quiero hacer un máster, una maestría en España, pues necesitaríamos los Estados miembros de este espacio tener alguna manera de equiparar, de ver, vale, este programa dura 4 años, tiene 84 materias, tiene 27, hay que hacer un trabajo fin de máster, hay que hacer una tesina, un grado, hay que hacer prácticas. Entonces, imaginaros la complejidad de pensar cómo organizar la educación para que si tú eres veterinaria en Holanda y quieres ejercer en Dinamarca, ¿cómo lo puedes hacer? Hay que empezar también por primero visualizar el contexto europeo y generar los mecanismos de organización institucional y de acreditación. Entonces, ya tenemos una mejor idea de qué trata este espacio de educación superior. Se formaliza en el 99, en 1999, en Bolonia, en Italia. Pero como decía, ya había como un camino realizado antes. Si lo vemos en una línea del tiempo, y así tal vez nos queda más claro, se inicia este espacio con la Declaración de la Sorbona en Francia. Originalmente participa los ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, pero luego se extiende y la conforman 29 países que son los que firman la declaración inicial, ¿vale? ¿Qué pasa después? Que conforme se va implantando en los países europeos, se van dando cuenta que se necesitan pues una serie de estándares, de guías. Entonces, esto que os pongo aquí es en el 2005, que es un poco más reciente, que es la adopción de los lineamientos, que vamos a llamarlos como simplemente los estándares, que es Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, porque es el lenguaje común, digamos, en Europa, y se resumen como ESG. Estos estándares, estas guías son las que vamos a ver ahora un poco más, que nos permiten entender cómo llevar a cabo esa evaluación de calidad y esos estándares. En el 2015 se vuelven a revisar y se ponen mejoras sobre la mesa que son adoptados por los países miembros. Y la idea es que, bueno, cuando se formó en el 99, para 2010 era la fecha límite en que todos los países tenían que tener ya este espacio organizado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vale. Ahora, este espacio, digamos, de educación, ¿cómo lo conforman en este momento? Lo conforman 49 países, algunos que no son de Europa, como es Turquía,
y otros espacios, y la Comisión Europea, que es la que de alguna forma regula, mantiene la información actualizada en esta página que os he puesto y también está coordinando todo el proceso. Si un país quiere ser miembro, ya sea de Europa como tal, hablando geográficamente, o de otros espacios, tiene que cumplir con estos dos criterios inicialmente. Ser parte del Convenio Cultural Europeo, que no voy a meterme en temas legales, pero para ser parte del convenio también hay que cumplir algunos requisitos, y declarar la voluntad de aplicar los objetivos de este proceso que llamamos Bolonia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué tal se va entendiendo, no? Contarme algo por el chat, decirme algo si queréis. Este espacio de Europeo de Educación Superior, normalmente la gente lo conoce como el Plan Bolonia. ¿Sí? Aquí, coloquialmente en Europa, le llamamos el Plan Bolonia. Y básicamente voy a contaros en qué consisten esos cambios. ¿Bien hasta aquí? Sí, ¿Seguís todo por muy ahí? claro. Todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Me alegra, me alegra. Es que, gracias Marisol. Lo sabéis quienes dais clases virtuales, que es importantísimo el feedback Catalina, del... una pregunta. Sí, Digamos, dentro del espacio europeo de educación superior, digamos, ¿cuáles serían los requerimientos o los lineamientos que una universidad, por ejemplo, en Colombia, debe tener en cuenta para poder formalizar acuerdos y convenios o incursionar dentro de este escenario como institución de educación superior? sí, eso es justo, bueno, es lo que acabo de comentaros, que habría que, primero, ser parte del convenio colectivo cultural. Buenos días, Carmen. Específico del marco común europeo y luego solicitarlo. Pero para solicitarlo, pues también tienes que cumplir con un montón de requisitos y no necesariamente tienes que formar parte del espacio europeo de educación superior, puedes formar parte de algunos indicadores de calidad, que ahora justo lo vamos a ver, Bernardo, para que lo veas. Entonces, en los procesos para formalizar el acuerdo, digamos, de cómo pertenecer, están en la diapositiva anterior y los puedes revisar en detalle porque son un montón, pero yo los he querido resumir por si me preguntabais esto. Entonces, pertenecer al Convenio Cultural Europeo y solicitarlo. Si entras, Bernardo, en el enlace que he puesto en la diapositiva anterior, que después de clase lo tendréis, veréis todos los documentos que debe llenar el país, la universidad, debe cumplir con algo que os voy a explicar ahora, que es un sistema de garantía de calidad interno, otro externo y uno nacional, para responderte brevemente. ¿Sí queda más o menos claro, Bernardo? Es que es Sí, un tema muy largo. gracias, muy amable, Catalina. Con Gracias. mucho gusto. Buenas tardes, doctora Carmen Suárez de Perú. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir viendo para responder también a lo que menciona Bernardo y para ir avanzando, ¿qué cambia en concreto? Y esto también nos puede ayudar a pensar si nos interesa en nuestros países adentrarnos en esta idea o no. Bueno, cuando se adopta este espacio superior de educación europeo, hay un sistema de titulaciones que es comparable. Entonces, así te voy respondiendo, Bernardo. Tendremos que tener las ganas de que nuestros sistemas de educación en Colombia, en este caso, o en Perú, sean equiparables a los de la Unión Europea, los del espacio europeo, perdón, de educación. ¿Cómo sería más o menos esta idea? Estaría basado en 3 ciclos, es decir, el grado, el máster, que sería el posterior, y el doctorado. José Alejandro, bienvenido desde Cali, qué bonito. Gracias a ti. Entonces, normalmente, ¿no? En Colombia, en Perú, en Costa Rica, que es mi país natal, ¿qué se utiliza? Se utiliza el grado universitario, el bachelor's degree, que eso viene de las universidades estadounidenses, ¿no? Anglosajonas, y después la licenciatura, que originalmente daba como acceso a la formación profesional, digamos, al ejercicio profesional. Luego una maestría, que puede ser profesional o académica, y luego un doctorado, que sería como el máximo nivel, ¿cierto? Eso sigue siendo así en la mayoría de países latinoamericanos. ¿Cómo cambió aquí en Europa? Pues había bachelors, había licenciaturas, había diplomaturas, había máster de 5 años, de 3, de 2, grados universitarios de 2 años, otros de 5. Bueno, ante este panorama, la idea fue decir,
vamos a hacer ciclos muy claros. Grado universitario son 4 años, máster 1 año y doctorado 3, 4 años, con una claridad meridiana en cuanto a cuántos créditos y a su duración y a su formalización. Entonces, todos los sistemas que están en el EES deben cumplir con este requisito para poder ser comparables. Estos dos primeros puntos se complementan con la movilidad académica, es decir, y profesional. Académica me refiero a si tú como estudiante vienes de Cali o vienes de Perú y quieres ir a Holanda, como decía antes, o Alemania, a hacer tu maestría, pues que luego puedas moverte en una acreditación que se te reconozca en tu país. Si yo como docente acá en España, AMA me lo exige, quiero ir a hacer una visita o una estancia de movilidad que se llama en otro país europeo, pues también este sistema me reconoce porque entiende que lo que yo veo aquí en España y lo que yo veo en Inglaterra o lo que yo veo en Grecia va a ser similar, va a ser comparable. Seguimos un poco más. Otro de los requisitos es la garantía de calidad, es decir, que apliquemos los estándares comunes, como antes le decía Bernardo, para asegurar la calidad tanto interna como externa. Una dimensión que se puso sobre la mesa y se sigue cumpliendo es que haya una inclusión social en todos los niveles, ¿no? Entonces se reconoce la necesidad de garantizar esa educación de calidad. De alguna manera toca el brazo a la educación primaria y secundaria, porque estamos buscando que a las universidades europeas entren jóvenes pues de todos los estratos sociales, digámoslo así, de todos los espacios socioeconómicos, grupos étnicos, ideologías y demás. Algo importante también, el aprendizaje a lo largo de la vida, que esto va a ser muy importante. Ahorita voy a explicar el número 4, la transferencia de créditos, que también es relevante. Vamos a ver esto por aquí. La cooperación europea, es decir, si no trabajamos en conjunto, los proyectos de innovación y de evaluación no van a ser comparables. Entonces, en todo momento se proponen metodologías comunes, que haya autonomía universitaria. Eso es relevante porque no quiere decir ahora que todas las universidades tenemos que pensar igual. No se trata de eso, sino que tengamos unos estándares, unos lineamientos que nos guíen, pero hay una autonomía en cuanto a la aplicación, digamos, de la aplicación, no, más bien la forma de enseñar y la forma también de entender el conocimiento. Asimismo, habría el enfoque por competencias, que esto supongo que también está pasando porque lo veo en mis alumnos de Latinoamérica en el máster. Esta corriente está también muy en boga en Latinoamérica. Es así, ¿no? Si no es así, puedes decírmelo en vuestras universidades, pero es más orientado al saber hacer, al enfoque competencial, al que el alumnado esté más ligado al campo laboral que a la mera absorción memorística de conocimiento. Y luego, bueno, que haya programas de intercambio internacional, que vayan los alumnos, que es muy común, por ejemplo, el programa Erasmus, que un alumno de Malta pueda ir a hacer un semestre a la Universidad de Bosnia o que un alumno de Inglaterra pueda venir un semestre a España y se le convaliden sus materias. Y finalmente, algo súper relevante es que esto fuera financieramente sostenible. Entonces, se hace todo un marco de trabajo para que las acciones de las universidades sean económicamente sostenibles, que haya modelos financieros transparentes y adecuados. Me voy al punto 4. ¿Alguien lo conoce? Los créditos STS. ¿Alguno tiene conocimiento de esto? ¿O alguna? ¿No? Sí. Andrés, gracias por No, responder. señora. No. Marisol dice que no. Vale, perfecto. Bien, bien. Es que pregunto porque a veces puede ser que os aburráis si no sabéis, si sabéis mucho de esto y yo estoy aquí explicando en detalle. Vale, ahora os daré algunas equivalencias del modelo español, pero básicamente lo que se llama STS son créditos de transferencia de acumulación de conocimiento. Normalmente tus carreras universitarias, cuando pides una hoja de las materias, cuando ya te has graduado, ¿no? Te dice cuántos créditos tiene cada asignatura. ¿Es así?
actualmente en vuestras universidades, ¿no? Si una asignatura tiene 3 créditos, 6 créditos, ¿verdad, Andrés? Así es. Yo de formación profesional original soy psicóloga y en mi carrera, por ejemplo, había asignaturas de 6 créditos, que eran las difíciles, las que había que ir 2 veces por semana, que tenían prácticas, y asignaturas de 3 créditos, que eran solamente una vez, por ejemplo. Entonces, ese sistema existía antes aquí en Europa. Cada país tenía su forma de decir cuántos créditos tiene una asignatura basando en horas. Exacto. Andrés nos dice que determina la cantidad de horas de trabajo académico. Por ejemplo, un crédito equivale a 48 horas semestrales en Colombia, exactamente. Entonces, ahora os daré, más adelante tengo ejemplos concretos de España, pero para que nos hagamos una idea, cada país aquí en Europa tenía su forma de contabilizar los créditos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando íbamos a medir la calidad y a buscar esta parte, la 1, 2 y 3, es decir, el sistema comparable, el sistema entre ciclos y la movilidad, no nos servía porque es como si estuviéramos contando en un lado tomates, en otro lado manzanas y en otro lado peras. Entonces, cuando hay un sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, lo que llamamos ECTS, la idea va a ser que haya una equivalencia entre las horas que dedica el alumnado a estudiar en un país y las mismas que va a dedicar en otro. Entonces, una materia europea quiere decir que un estudiante mío acá en Granada, si su materia dice que son 12 créditos, esa materia se la van a reconocer por una de 12 créditos en Alemania fácilmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora pongo ejemplos concretos de España. Vale. Cuando hablamos de ese, ¿qué se va a entender entonces por calidad? Hemos visto que esto es una palabra que puede ser muy grande, un concepto muy amplio, pero vamos a ir acotando, ¿vale? Vamos a ir acotándolo en este espacio europeo. Va a estar asociado a 4 criterios importantes. Uno, la relevancia de los programas educativos. Es decir, un programa acá se va a considerar que es relevante si responde a las necesidades sociales, culturales y económicas. Pongo un ejemplo, un programa relevante si los estudiantes aprenden conocimientos actualizados, tienen luego una titulación que les permite entrar al mercado laboral y esas titulaciones y esos accesos a mercados laborales son sostenibles, es decir, ganan un buen salario, son rentables para ese país, para la economía. Hay que tomarlo con cuidado, ¿cierto? Porque no solamente nos podemos quedar en el indicador económico de es relevante porque los que se gradúan consiguen trabajo. Es peligroso. Eso no es solo así, pero incluye las tres. Nos dice José Alejandro, un momentito, se estandarizaron los números de créditos por medio de los STS. Y sí, exactamente, José Alejandro. Ahora os contaré más, pero es que se transformaron todas las asignaturas. ¿Qué quiero decir, José Alejandro y compañeras, compañeros? Cuando se hizo el cambio a créditos STS, no solamente se estandarizaron los créditos, es que los programas de licenciatura se eliminaron y se quedaron solamente los bachilleratos universitarios con un número concreto de STS. Entonces los profesores y profesoras tuvieron que reaprender, digamos, cómo enseñar esa asignatura en menos tiempo o quitar contenidos o modificar contenidos. Por eso, desde el 99 hasta el 2010, se tuvo todo ese tiempo para que los países miembros reorganizaran todo su sistema educativo. Entonces, dejar claro esto, creo que no fui suficientemente clara. No solo fue el cambio de estandarización de los créditos, sino la reorganización estructural de los programas formativos en los 3 ciclos de bachillerato, que ya no estaría ligado al antiguo bachelor's y licenciatura, sino al grado universitario. Es cierto, tu título ahora aquí en Europa dice grado universitario en psicología, por ejemplo, máster, que sería lo que conocemos en América Latina como maestría, y doctorado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿He clarificado bien? Vale, creo que sí. ¿No me diceis nada? Creo que sí. Vale. Entonces, Disculpe, sí, una pregunta. O ajá, sea, en el primer nivel ya no se llama grado de bachiller. se llama solo grado. Está bien, entendido. Sí, pero corresponde a lo que en nuestros países, digámoslo así, en Latinoamérica, es el grado bachiller universitario,
o la licenciatura, ¿sí? Ese es el primer grado. Es decir, tú entras a la facultad, eres estudiante de primer ingreso y estás tus 4 años ahí. Tu título lo que dice es eso, grado en, por ejemplo, matemáticas. Y también da acceso ahora a los dobles grados, que eso es un berenjenal que no me voy a meter, pero puedes hacer 2 carreras a la vez. Vamos. Sí, Catalina, José. acá en Colombia le decimos pregrado. Sí, antes de la licenciatura, ¿no? Carrera, a la carrera profesional. O sea, Sí, los llamamos pregrados, pregrados en biología. De hecho, yo hago parte del pregrado en biología exacto. como profe. Eso es. Entonces, pero cuando termina ese ciclo formativo, sí tiene un título, ¿no? Que le permite ejercer. Sí, señora, un título profesional. Eso es, justamente eso es. Entonces, puede ser el pregrado, puede ser que le llamemos grado en bachiller universitario, pero a eso corresponde a lo que aquí se conoce en el EES como el grado. Es el primer título, digamos, que va a tener el alumno o la alumna en la universidad. Y de una vez accede a la carrera profesional, es decir, puede ir a trabajar, ¿no? Bien, muchas gracias por vuestros aportes. Entonces, decíamos que lo primero es que es importante que los títulos, los programas sean relevantes, ¿no? Que haya eficiencia. Eso se va a entender como parte de la calidad. Es decir, que las universidades deban gestionar los recursos de manera óptima. ¿Qué se entiende por recursos? No solo el dinero. Es decir, que el profesorado que tengan realmente esté impartiendo la docencia de una forma coherente, que el alumnado que entra se le pueda dar lo que necesite en términos de una buena educación de calidad y también que los objetivos educativos se consigan. Transparencia, por supuesto, ¿no? La rendición de cuentas tiene que ser importante, que en todo momento se publiquen los resultados de las listas de acceso de estudiantes, de profesores, de becas y también accesibles, ¿no? Y por supuesto, que haya una mejora continua, ¿sí? Que las instituciones se comprometan a revisar sus políticas. Por eso ahora veremos que va a haber una evaluación interna, externa y luego una evaluación previa a la implantación de los títulos, en la implantación misma de los títulos y posterior. Bien, resumiendo también, vamos a entender entonces por calidad en el EES como el cumplimiento de los estándares, que alguno de vosotros lo decía al principio, ¿no? Evaluación de la calidad entonces va a ser en este sentido que podamos decir que nuestra universidad, nuestra institución universitaria, cumple con los estándares de la guía esta que os decía antes. ¿Qué tienen en común? Lo mismo que voy diciendo, ¿no? La evaluación interna y externa de nuestras acciones. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Ya entrando en materia, para ver si nos sirve en Perú, en Colombia y en todos los países que están representados aquí. Esta guía, estos lineamientos, establecen 3 grandes áreas. La evaluación interna, externa y luego la evaluación de las agencias de garantía externa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en detalle. Cuando hablamos de garantía interna de la calidad, hablamos de tu universidad, ¿no? De que la universidad tenga políticas que aseguren que hay una calidad. Por ejemplo, estrategias formales de mejora continua, evaluación de la labor docente y de los programas y participación de los estudiantes en los procesos. Por ejemplo, antes nos decía Germán que trabajas también en un pregrado, ¿no? A ti supongo que tus estudiantes te valoran al final del curso, lo mismo que Andrés o que Adriana, ¿no? Al final del semestre o en 2 momentos concretos o uno, el alumnado se le presenta una evaluación para ver cómo ha sido tu gestión como docente, ¿sí? Pero es que también al director o directora de tu carrera se le evalúa, tanto el profesorado como el alumnado. Y en todo momento, esas evaluaciones tendrían que servir para hacer cambios, no para sancionar solamente a un profesor o profesora, o no para decirte lo estás haciendo mal o muy bien, vas bien. No, tienen que servir para algo más. Tienen que permitir que desarrollemos un ejercicio reflexivo y que nuestras políticas cambien si hay que cambiarlas para seguir asegurando que hay calidad. Entonces, por ese lado, bueno, la evaluación de los profes
Segundo, las agencias externas, por ejemplo, aquí en España, una agencia es la ANECA, que ya también os voy a contar en la sección de ejemplos, tiene que evaluar las instituciones de forma externa, ¿no? La primera es tú, tu universidad, evalúas a tus docentes, compartes con el alumnado, organizas también discusiones, mira la política interna. Bien. Segundo paso o segundo punto, ¿no? La evaluación externa. Esa agencia tiene que ir recibiendo informes detallados de cómo son los resultados de aprendizaje en tu universidad, el número de graduados, los recursos docentes, si hay apoyo al alumnado y que todos los procesos idealmente sean transparentes y que incluyan expertos externos. Sí, lo sabéis muy bien que muchas veces cuando estamos tanto en nuestro espacio universitario, ya nos cuesta ver los puntos negros, ¿no? Nos cuesta ver la parte que mejorar o por el contrario, solo vemos lo negativo. Entonces nos sesgamos. La idea es que haya alguien externo que pueda verlo con ojos nuevos. Voy a leer pues, el chat. En España, a ver, perdón, en Colombia, la garantía externa, el Ministerio de Educación, sí, a través del Consejo Nacional de Acreditación. Exactamente. Andrés, muchas gracias. Y en el caso de tener acreditación institucional, se cubrirían todos estos aspectos: coevaluación, autoevaluación. Y se puede, sí, la idea es esa, José Alejandro, ¿no? Que si tenemos una acreditación institucional, que voy a ir al tercer punto, podamos ir reflejando, digamos, mejoras en esa acreditación y asegurarnos que la podemos volver a mantener, porque idealmente las acreditaciones no son para toda la vida. Y además de, en este caso de que poníais de Colombia, que está el Consejo Nacional de Acreditación, también habría aquí en Europa una agencia que evalúa las agencias de cada uno de los países. ¿Sí? Porque lo mismo puede pasar. La agencia española, que es la que evalúa a España y sus universidades, también es evaluada cada 5 años por, en este caso, la ENQA, que es European Association for Quality Assurance, ¿no? Para garantizar que los comunicados que emite ANECA son creíbles, válidos y certificados. Entonces, no sé si compañeras de Perú o de otros países, ¿cuáles organismos son los que acreditan en vuestros países? Si queréis también comentar un poco de esto. Entonces, vemos que hay la interna, la propia universidad, la externa, el Consejo de Acreditación. En Costa Rica es el SINAES, por ejemplo, también. Entonces, cada país tiene su sistema de evaluación y acreditación. Pero a la Europa, al incluir a varios países en este caso, también tiene su agencia externa, ¿vale? Vale, vamos a ir viendo que en concreto, ¿qué son esos estándares? ¿Qué fines tienen? ¿Quién los utiliza? Que hemos dicho que pues, en realidad los utilizan todos los países miembros y cuáles son sus principios. Como se supone que este espacio es para ver España, yo me voy a tener en el caso español, pero podéis hacer de cuenta que esto se aplica igual en Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Italia, Francia, Grecia, etc. ¿Sí? A ver, nos dice Hernán, en Colombia la acreditación corresponde a estándares de calidad superior y lo regula la CNA. Ujú. Efectivamente, entonces, os suena parecido, ¿no? Os suena familiar a cómo se hace en Colombia y en otros países. La particularidad es que aquí no solamente tratamos con un país, sino con 49 estados miembros. Entonces, imaginaros que cada uno de esos países tiene 40, 50, 30 universidades. Cada una de esas universidades tiene 30, 50, 90 títulos, 150. Entonces, hacéis un poco el balance, ¿no? De lo complejo que es esto. ¿Os parece interesante? Antes de seguir, sí, dice Alejandro. Bien, perfecto. Pues bueno, entonces ya tenemos el Eh, paralelismo. ¿Sí? ¿Quién habla? Cuéntanos. sí, Ginette. Ginette. Hola, Ginette. Hola, Sí. buen ¿Qué día para tal? todos. Bueno, día por acá, en Colombia. Sí. Sí, creo que de hecho es algo, la parte de la cuestión de la calidad es algo que es bastante amplio en el sentido en que, bueno, aparte de todos los estamentos que tú has mencionado en el caso de España, acá en Colombia también está pues el Ministerio
Nacional de Educación, Ujú. que es como quien en últimas da ese registro certificado, ese registro, esa acreditación para que tanto sigan, digamos, abriendo programas, también funcionando y toda la parte de la calidad. Pero todos esos estándares, pues muchas veces se vuelven más un papeleo que realmente una forma de mejorar, ¿cierto? De evaluar para tomar medidas. Entonces creo que ahí hay como un bache que es fuerte y no sé si pase lo mismo en el caso de Europa. Sí, lo tengo en la parte final, Ginette. Muchas gracias por tu aporte, porque efectivamente yo os traigo, bueno, la historia, para qué sirve, cómo funciona, y claro, como todo proceso que está llevado a cabo por humanos, tiene sus baches, tiene sus dificultades, tiene sus matices culturales también. Y aquí lo vemos muy claro en Europa, ¿no? Cómo se hace esto en Alemania, cómo se hace esto en España, cómo se hace esto en Italia, cómo se hace en las universidades públicas, cómo se hace en las privadas, ¿no? Entonces, efectivamente hay desequilibrios en la aplicación, ¿no? Es desigual la aplicación de algunos de estas guías. Pero bueno, lo vamos a poner al final, si te parece, Ginette, y hablamos también de vuestros países, si queréis conversar un poco de esas partes, digamos, que se pueden mejorar. Gracias. Entonces, gracias a ti, vamos anotando, ¿no? Tenemos lo que puso Bernardo, que puso Germán y lo que puso Ginette sobre la mesa. Aquí me voy a anotar en una libretita, ¿verdad? Entonces, tenemos esta Alina, aplicación. Ah, Sonia, adelante, sí. buenas tardes para todos. Precisamente a propósito de esto que tú señalas y mirando un poco el trazado histórico que hiciste del acuerdo en Europa, donde observábamos que, bueno, se esperaba que en un determinado año ya estuviera implementado, luego hubo un cambio en el 2015. Acá nos ha ocurrido, efectivamente, el ministerio a través de un organismo como el CNA hace los procesos, digamos, de verificación de las condiciones de calidad y hay un modelo para lo que llamamos la acreditación de programas, que serían como lo que tú señalabas ahora, los programas de grado y, por supuesto, los posgrados y de las instituciones, pero nos ocurre también que a veces hay cambios muy súbitos. Tenemos una reglamentación, por ejemplo, que salió en el 2019-20 para cumplirse en el 22, pero ahorita apenas casi ni se cumplen 2 años y ya estamos nuevamente a puertas de otros cambios. Entonces, eso a veces desestabiliza un poco el proceso de apropiación que se puede hacer y, digamos, desplieguen las instituciones de todo el conjunto de procesos, programas y estrategias que permiten evidenciar esa calidad. Digamos que hay unas incertidumbres que a veces también le meten ruido a los procesos internos y también, por supuesto, a los externos. Pues yo veo Sí. que ahí la franja de ustedes de tiempo fue un poco más amplia, pero a nosotros a veces nos ha tocado estar un poco navegando en ciertas aguas que se mueven mucho. Muchas gracias, Sonia. No, no. Bueno, esto os estoy contando la historia europea muy corta, o sea, muy resumida, Sonia, porque efectivamente pensar en lo siguiente. Esto es a nivel europeo, es decir, teníamos 11 años para que todos los programas antiguos que tenían créditos que no corresponden a lo que llamamos ahora STS y que duraran más de los años que se establecen en los 3 ciclos, para que todos esos programas desaparecieran. Es decir, un alumno o alumna todavía en el 2009 se podía matricular en unos grados que llamaban en extinción, ¿vale? Pero claro, ahí tenemos las leyes nacionales. Como bien tú indicas, aquí también pasó eso. Es decir, ahí está la LOSU, las leyes universitarias, la ley orgánica, que también va cambiando, incluso cambia hace 2 años, y van haciendo que esa, digamos, tranquilidad que nos da el EES, el Espacio Superior de Educación Europeo, tenga sus baches. ¿Por qué? Porque va cambiando y esas leyes pues a veces no necesariamente dan el mismo chance o van más rápido o cambian una cosa que no estaba en los reglamentos originales para bien, pero que ahora entonces hay que hacer un poquillo de carrerilla para llegar ahí. Entonces eso también está aquí. Está ahí, está la orden del día, Sonia, no, no voy a mentir. O sea, tenemos también los retos políticos, lo voy a decir claramente, ¿no? Porque las legislaciones nacionales las promueven grupos políticos y cada grupo político, lo que sí no voy a decir son los colores, ¿no? Pero cada grupo político tiene una idea de lo que es la educación superior y para qué
funciona en una sociedad. Entonces, efectivamente, aunque está el hilo común del espacio europeo, siempre tenemos la aplicación nacional con sus respectivas legislaciones que puede facilitar o entorpecer su aplicación. Entonces, quiero que eso quede claro también. Gracias por traerlo, Sonia. Entonces, ahora, viendo cómo aplicamos los lineamientos generales aquí en España, tenemos estas 4 ideas grandes, ¿no? Que hay esos criterios y directrices que sirven de orientación. Hay un contexto más amplio, o sea, sabemos que nuestros lineamientos aquí internos van a contribuir a que las cualificaciones de los títulos y toda la parte que os contaba de movilidad sea mucho mejor a la hora de trabajar con Europa. Es decir, que trabajamos por un contexto más amplio. Yo no solo beneficio a la UNIR, cuando hago mi trabajo en tema de calidad, estoy ayudando a que la gente que venga a estudiar a España o los alumnos y alumnas que vengan que vayan de España a otros lugares, sea mucho más sencillo su proceso. Y también para los profes, ¿no? Van a permitir asegurar la calidad. ¿Por qué? Porque también se relacionan con cómo, como docentes, nuestras investigaciones se reconocen, como los sexenios de investigación, que es un programa que reconoce a los profesores por los últimos 6 años de investigación con revistas de calidad donde se han publicado sus trabajos y otras cosas muy interesantes, como todo eso también se pueda medir, comparar con Europa y así también pues incentivar y motivar. Y bueno, finalmente que se aplican en todos los espacios de educación superior, es decir, público, privado, independientemente si es una universidad virtual, híbrida o presencial. Tienen un marco común, como ya hemos visto, y lo que facilitan al final es que la información se pueda facilitar, perdonar la redundancia que estaba leyendo Andrés, dice que sí, efectivamente es un proceso complejo, la gestión de la información, entonces cuando aplicamos los lineamientos de esta guía, es mucho más fácil que un belga se entienda con un italiano. ¿A qué me refiero? Que si la oficina de Bélgica pues llena los criterios de evaluación a su forma y yo la lleno a la mía y luego lo llevamos a un tercer país, no nos vamos a entender. Entonces, al tener un marco común es mucho más fácil poder compartir información, ¿no? Y no solo valorarla. Y bueno, tenemos lo que decíamos, esa agencia de calidad europea, que entonces nos va a ayudar a que cada país, como en el caso de Colombia con el CNA, o de Perú o de Ecuador con sus centros nacionales de acreditación, en este caso en Europa, pues que haya una agencia más grande que vea como la gran imagen desde afuera, el big picture que dicen los gringos, ¿no? La gran foto así de no solo cada país chiquitito, sino todo el espacio europeo. ¿Qué nos dice también este lineamiento? Bueno, lo importante que es la responsabilidad en la educación superior, es decir, el tema de la oferta académica y el aseguramiento de la misma. Cuando se abre una titulación, ya os voy a contar todo el proceso, pero se tiene que garantizar que vas a tener el profesorado que tenga esa formación de manera superior para impartirla, que sea también los laboratorios, digamos, en el caso de carreras que lo necesiten, que sean adecuados, que tengan las instalaciones necesarias y por supuesto, bueno, que las necesidades y las expectativas en cuanto a lo que yo ofrezco como universidad y la sociedad recibe, que esas se cumplan. No puede ser que una universidad pues venda o anuncie que el máster se termina en 2 años y que no tiene prácticas y que inmediatamente sales y ya tienes trabajo. Eso no puede ser, sino que realmente se va a velar porque lo que tú como universidad ofrezcas a la sociedad tenga una calidad y que sea verídico de acuerdo también a unas expectativas contextuales, culturales, ¿no? Entonces, esos criterios, esas directrices, las establecemos así porque los criterios son la práctica, es decir, cómo tienes que hacerlo y las directrices describen cómo se pueden implantar. Entonces, son muchísimos indicadores, no voy a mostrar alguno ahora, pero, por ejemplo, hay 10 criterios para el aseguramiento interno,
7 que son de aseguramiento externo, 7 de las agencias, para asegurarnos de que funcionen adecuadamente. Si lo vemos como en una gran familia, digamos, tendríamos 10 grandes elementos. Unos que tienen que ver con la calidad, el 2 que son los programas en sí, cómo los diseñamos y cómo los aprobamos, por ejemplo, cómo se acredita un programa. Un tercer momento que sería la enseñanza, aprendizaje y evaluación en el estudiantado. Es decir, solo se enfoca a temas de estudiantes. El 4 es todo lo que es admisión, evolución y certificado. 5 el personal docente. 6 recursos para el aprendizaje y apoyo. 7 la gestión de información. 8 información pública de todas las universidades, lo que se publica en los boletines oficiales del Estado, en este caso, en las redes sociales, en los espacios de transparencia. Y por último, el 9 y el 10 es el seguimiento continuo y el aseguramiento externo. Os voy a dejar esto en la presentación, no os voy a marear leyendo cada uno de los ítems, pero simplemente para que veáis, ¿no? Se explican cada uno de ellos. Es decir, ¿qué significa política de aseguramiento de la calidad? Significa que tú como universidad tienes que tener una política escrita, real, para asegurar la calidad. Tienes que establecer plazos, tiempos, acciones, medidas específicas. Que tienes que tener para el diseño de programas también una cuantificación específica, una cualificación, irte al marco de cualificaciones del espacio de educación superior, irte a la legalidad, de este caso en España, a que todas las condiciones, como piezas de rompecabezas, ¿no? Que todas las condiciones calcen, que realmente lo que os decía antes, los programas sean atractivos, sean, bueno, coherentes, digamos, con lo que se espera de ellos. Todos los procesos de admisión, reconocimiento deben estar también estipulados en las universidades. Si yo vengo de otro país, vamos a decir de Islandia, y yo quiero ver cómo puedo hacer yo un doctorado en España, pues eso tiene que estar muy claramente diseñado con unos criterios específicos y ojalá, que eso es lo que se está haciendo ahora, con páginas web que tengan también en español y en inglés la información. Bueno, el personal docente, esto es enorme, ¿no? ¿Cómo garantizar la competencia de sus profesores? Entonces, aquí abordan todo lo que tiene que ver con la contratación, el desarrollo del personal y con otros programas que os contaré uno de ellos, que es el tema de la calidad de tú como docente. Es decir, tú no te puedes, como dicen, dormir en los laureles, ¿verdad, Sonia o Andrés o Adriana? No nos podemos quedar ahí como, bueno, ya tengo mi plaza de profe, sino que te van a seguir evaluando los estudiantes, te van a seguir evaluando en el programa de universidad de docencia de los profes, viendo si sigues formándote, si sigues cumpliendo con los procesos investigativos y demás. Y bueno, lo mismo pasaría con los demás, ¿no? Que haya un recurso coherente para el alumnado, con todo el tema de accesibilidad, de inclusión e interculturalidad, la forma de almacenar la información, de hacerla pública y demás. Sí, eso es una parte triste, Andrés, que hay un nivel de exigencia constante. Digo triste porque ahora veréis que haciendo un balance, a veces ya la cosa se está saliendo de las manos en cuanto a la presión que se le pone al profesorado. Entonces hay que tomar un poquito de medidas personales, ¿no? Y bueno, aquí os dejo también de todo lo que os he hablado, están las consideraciones para la calidad. Aquí en concreto es un ejemplo que lo tenéis en el campus, un ejemplo de unir, es decir, para el aprendizaje virtual. Pero os he dejado el enlace, que lo tenéis aquí abajo, que repito, al terminar la clase lo pongo en archivos de nuestro campus. Ahí os explican todos los requisitos y los criterios que si queréis leer. Voy a leer un momento a Erika. Es difícil hacer un balance entre la carga académica, investigativa y administrativa. Ciertamente, y bueno, aquí es muy interesante ahora en España, Erika, porque después de mucha presión que hemos recibido los docentes y las ganas, digamos, de luchar por una mejora, se están consiguiendo cambios en la forma que se nos evalúan. ¿Por qué? Porque nos pedían que hiciéramos investigación, acción social, innovación, administración y, por supuesto, publicar muchas cosas en cuartiles 1 y 2. Nos piden todo eso, pero solo nos evalúan una parte de eso para acreditarnos. Es decir, tenemos que ser excelentes profes,
pero solo miran los Q1 que tenemos. Entonces, eso fue una discusión muy potente y es muy reciente, digamos lo que los últimos 3 años, y ya vemos cambios en la legislación nacional, es decir, en las agencias, en este caso la NECA, que ha ido cambiando para permitirte un poco más de flexibilidad, un poco más de narrar tu propia historia como profesional, como docente, dónde quieres que se enfoque la evaluación y demás. Es muy interesante. Os lo dejo ahora también por aquí. Estos son los contenidos de esas consideraciones, ¿no? Como veis, están como muy claramente la satisfacción del alumnado, la experiencia del profesional docente en este caso, el personal de apoyo técnico y los recursos que se utilizan. Bien, voy a poneros ahora ejemplos concretos aquí en España. Como decía, el equivalente a la CNA es la ANECA, la agencia, se llama así, la Agencia Nacional de Educación de Evaluación de la Calidad. Entonces, estos son pantallazos actuales que tenéis aquí el enlace abajo por si alguien quiere ahondar. La agencia se presenta como una institución que aborda de perspectiva integral la enseñanza e instituciones de educación superior aquí en España, conforme a los criterios que os estaba mostrando, ¿no? Si lo veis, va a tomar en todo caso los criterios que hemos llamado la guía y el espacio europeo de investigación, ¿sí? Entonces, en todo caso, se van a tomar esos en cuenta. ¿Cómo se trabaja? Y ya leo tu comentario, José Alejandro. Se trabaja en este caso para la evaluación de títulos e instituciones, que luego veremos a profes, con 3 programas. En este caso, que tiene como 3 momentos, ¿no? El verifica, es lo que va a hacer, es evaluar los nuevos títulos para ver si realmente son coherentes, cumplen con todo lo que hemos dicho. El monitor, que es el programa de seguimiento cuando ya está implantado. Y el acredita. Es decir, esto es lo que antes hablábamos. Cuando una carrera, un título está acreditado, esa acreditación no es vitalicia, tiene que, una fecha de caducidad que tiene que otra vez presentar ante esta comisión, ¿vale? Entonces, vamos haciéndonos una idea. Nos dice ahí José Alejandro, es necesario tener parámetros de calidad, indicadores de mejora, pero en realidad esas herramientas de evaluación se toman demasiado tiempo de diligenciamiento. En última, de todos estos parámetros te validan con solo uno o dos todo el trabajo de docencia e investigación. Efectivamente, eso ha pasado mucho, que hay como una desconexión entre lo que debes llenar en papeles, lo que se te pide y lo que luego se te evalúa. Entonces, hacia eso estamos ahora avanzando. Y la verdad que, bueno, hay pasitos, ¿no? Ahora, en concreto, algo que nos tocaba ver en este tema es el ciclo de vida de los títulos universitarios. Hemos dicho ya que cambió con el espacio europeo a solo 3 ciclos, grado, máster, doctorado, y que entonces los títulos, no las universidades, los títulos, ¿vale? Se van a tener que revisar antes, es decir, como un proyecto. Imagínate que Sonia dice, yo quiero hacer un nuevo máster en, no sé, psicología perinatal abierto a las carreras sanitarias. Entonces, ahí hacemos un proyecto, se definen los resultados de aprendizaje, perdón, y todo esto tiene que pasar por todos esos indicadores de acuerdo a los alumnos esperados, profesorado, herramientas, gestión, calidad, ta, ta, ta. Luego va a haber la parte de seguimiento, es decir, ya digamos que Sonia y yo logramos poner ese máster en perinatal ya en las universidades. Pues vamos a ponerlo en práctica y hacer un seguimiento. Veis que la plantita que he puesto aquí pues va creciendo. Y finalmente pues una evaluación con rendición de cuentas. Si realmente se han alcanzado los objetivos, si hay que cambiar algo, si necesitamos cambiar alguna asignatura, modificar o demás. Ahora, ¿qué ciclo de vida tienen? Esto se llama así, ¿no? Esta evaluación previa lo que garantiza es la calidad de la propuesta de formación. ¿Sí? Cuando yo inicio ese máster de perinatal que os decía, pues voy a decir, esto es lo que vamos a conseguir y tengo que llenar todos estos apartados, ¿vale? Os dejo un segundo para que lo leáis y veo, Andrés, lo que me comenta. Falta una descripción detallada de los procesos que desarrollan los docentes para que la administración pueda definir la cantidad de tiempo que debe asignarse. Sí, esto es bastante complicado porque, claro, tú estás contratado o contratada para
ejercer como docente y dentro de tu nómina, dentro de la planilla de lo que te pagan, pues está que tienes que hacer gestión, investigación, administrativos y demás. Entonces, eso es importante, Andrés. Se trabaja en ello, ¿vale? Ahora lo discutiremos un poco más. Entonces, todo esto lo hacemos antes. ¿Cómo se va a denominar? Ese es el nombre, la justificación de por qué, porque ya hay muchas universidades, muchos títulos. ¿Por qué quieres abrir este? ¿Qué competencia va a adquirir el alumnado? Entonces, las competencias yo no me las puedo inventar. Yo tengo que ir al libro blanco, a las competencias que hay en el marco europeo y en el marco legal español, las competencias concretas, las específicas, las transversales. Debo definir cómo va a ser el acceso de admisión de estudiantes, cómo voy a planificar todo y el calendario. Y si esto pues funciona y me dejan continuar, me lo aprueban, pues vamos a ir a la segunda parte, que sería ver que se garantiza que no se pone en cuestión el proyecto formativo. Es decir, realmente lo que vamos a procurar es que yo haya hecho lo que he dicho que voy a hacer, que haya transparencia, que el personal académico haya sido el adecuado y que los indicadores de rendimiento pues más o menos estén en la línea de lo planteado. Ahora, la última parte, de acuerdo a lo que decía también una de las compañeras, era el rendimiento, observaciones y compromisos adquiridos. Se supone que si es la primera vez que lo llevamos a cabo, va a haber cosas que no calzan y cosas por mejorar. Entonces, en esta parte, pues vamos a tratar de ser muy autocríticas o críticos y decir, mira, no, vamos a afinar esto. Y una última, pues es la evaluación posterior. Lo mismo, se revisa lo que hemos dicho, pero también se revisa el sistema de garantía interna de calidad. Es decir, cuando hacemos la evaluación final, vemos eso. Nos dice Erika que en Colombia tiene 9 condiciones para otorgar el registro calificado. Son 2 procesos distintos, aunque complementarios. Ok, perfecto, Erika. Me parece muy claro esto porque sí se definen como diferencias importantes. Bien, gracias, Erika. Entonces vamos viendo que es similar, ¿no? En vuestros países y universidades. Ahora, vamos a cerrar un poquito con esta idea. Os doy un ejemplo más de España y nos ponemos a hacer un debate de unos 15 minutillos, aunque sea. Vale, una vez que ya hemos pasado de la acreditación de títulos, queremos acreditación institucional. ¿Eso qué significa? Que yo quiero que mi universidad o mi centro de investigación esté también acreditado por la ANECA, ¿vale? Entonces, para que esto funcione así, yo tengo la posibilidad de proponer, digamos, mi centro al programa Audit, que también abajo os dejo siempre todos los enlaces para que podáis entrar y verificar algunas cosas, ¿vale? ¿Qué se va a pedir en esto? Pues es el certificado de implantación del sistema de garantía de calidad va a ser requisito para que los centros universitarios puedan estar acreditados. ¿Eso qué significa? Vamos a verlo aquí. Que tendríamos que tener todo lo que vemos en pantalla, hacer una política de objetivos de calidad, programas formativos, orientación de las enseñanzas, personal académico, formación pública, recursos y análisis de resultados en línea con la gestión del SAIC. El SAIC es el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad. Entonces vamos un paso más. Es decir, buscamos que los centros universitarios o los institutos de investigación acrediten la calidad en sus programas formativos, pero también en su desempeño, digamos, investigativo y en su personal docente. Este programa que os comento, el audit, es voluntario, pero es necesario para la acreditación institucional. Entonces, tú no te puedes acreditar si no es por el audit, pero no necesariamente tienes que acreditarte. ¿De acuerdo? Tú puedes tener tus procesos universitarios, tus títulos, digamos, acreditados, pero no a la institución. ¿Sí? Y bueno, tienes que tomar en cuenta que algunas veces las indicaciones están transversalizadas. Es decir, si quieres acreditar la universidad o el centro investigativo, pues tienes que tener algunos lineamientos sobre el porcentaje de doctores, es decir, de profesoras, profesores, doctores en tu centro, o el nivel de alumnado, o el número de máster oficial que tienes, o el número de carreras, o el número de áreas de conocimiento. Todos esos son indicadores.
para que os hagáis una idea. No quiero cansaros tampoco mucho. Aquí os dejo como también visualmente, ¿no? Cómo se entendería este programa audit, que tiene sus objetivos, sus programas, su personal y el mantenimiento de la calidad. Visualmente, el diseño de esa acreditación pues sería por parte del centro y la universidad, ¿no? Del centro institucional o de investigación. La implantación es por el centro y tiene efectos de acreditación institucional. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, ¿no? Que una acreditación de una universidad va a requerir que más de la mitad de los másteres y de los grados estén acreditados. Si no, no te pueden dar la acreditación. Sí, entonces, si yo tengo 10 maestrías, 10 másteres, 5 de ellos, al menos, tienen que tener la acreditación, los títulos. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? ¿Qué veis más lógico? Empezar por acreditar títulos, ¿no? Estaríais conmigo que eso sería la lógica. Y para acreditar títulos, pues tenemos que estar en la alineación con el EES. ¿Se entiende esta lógica? Sí, vale. Sí, es lo primero, ¿verdad, Diana? Y José Alejandro, perfecto. Bien, entonces, voy a cerrar con estos ejemplos de España y hacemos una apertura así como de debate, ¿no? En España, es lo que les decía la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, es la que lidera los procesos. Ejemplos concretos, el programa Docencia o Docentia, que es para evaluarte a ti como profesor universitario. Tiene unas rúbricas concretas en que evalúan al profesorado en competencias docentes, en innovación educativa y los resultados en términos de aprendizaje estudiantil. ¿Sí? No solamente es en términos de si yo estoy a gusto con esta profesora o profesor, si cumplo con mis expectativas. También hay en cuanto a aprendizaje en el sentido de calificaciones, de evaluación, de competencias adquiridas. Y como hablábamos antes, pues esto está también, por supuesto, ligado con los decretos reales, que son las leyes que acá en España organizan o legislan, mejor dicho, los centros universitarios. Entonces, vamos a tener que ver si hay coherencia con los resultados de aprendizaje, los recursos y el impacto social. Aquí os dejo también los documentos concretos de las directrices en español, de las guías estas, de los Standards of Quality, que los tenéis aquí para pinchar, que ahora os subo esta presentación, para que podáis ver todo lo que se recoge. Y ahora, los ejemplos que os traía, lo que os decía antes. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que esto llama mucho la atención. Antes, los créditos que existían aquí se llamaban LRU, que era la ley antigua, ¿no? Y uno de esos créditos equivalía a 10 horas lectivas. Es decir, si el alumno viene a clases por 10 horas por semana, por clase, ¿no? Por semana de clase, perdón. Un ejemplo es que los créditos STS son 25 o 30 horas de esfuerzo del alumno. ¿Qué significa esto? Significa que hemos pasado de un paradigma que mide el tiempo de estar sentado en clase, ¿vale? Al esfuerzo que yo hago como alumna o alumno de un curso. ¿Por qué? Porque se están midiendo las competencias y las competencias se adquieren no solamente yendo a la clase teórica o al laboratorio, sino también haciendo las tareas, los exámenes, las prácticas, lo que tengamos que hacer fuera de clase. Entonces, esto es importante, ese cambio de concepción de la educación. El ejemplo de docencia, también como decía, pues si os interesa conocer más del programa, la idea es que tú voluntariamente te sometas a esto porque luego te da puntos cuando te evalúas en cuanto a las figuras docentes, ¿no? En España existe un sistema que una vez que tú tienes tu doctorado, para entrar a ser docente universitario, pues tienes que acreditarte como ayudante doctora, que sería como el primero, contratada doctora, que ya estabiliza un poco más la carrera, titular, que ya tienes tu plaza, digamos, o puedes optar a ella, y catedrática universitaria. Son esas 4 figuras. Entonces, el docente de este programa, resumiendo, te da puntos, ¿no? Para ir subiendo en esos peldaños. Entonces, podéis revisarlo también y nos permite tener una idea más clara de cómo se evalúa también al profesorado.
que va a ser un criterio de la calidad de los programas. Sin vosotros, sin vosotras, los programas están vacíos. Es decir, si no está Adriana, si no está Jocelyn, si no está Germán, si no está Jennifer, esos programas no tendrían la misma calidad o el mismo valor. ¿M? En UNIR, aquí en esta universidad, también hay un programa específico que se llama Docencia UNIR, que es básicamente siguiendo los requerimientos de ANECA, pero es uno interno, es decir, asegura la calidad interna y también luego te permite presentarte mejor a la evaluación nacional. Y son, aparte, las mismas dimensiones, ¿no? Otro ejemplo de cómo este espacio europeo de educación superior y su calidad se pueden medir. ¿Conocéis el programa Erasmus? ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? ¿No? Bueno, el programa Erasmus es un programa que permite hacer intercambio de estudiantes, ¿sí? Entonces tú puedes venir de Colombia a estudiar un doctorado, una maestría o entre la misma Europa, si lo conoce Germán, ¿vale? Puedes conocer un poco más de las universidades y venir a estudiar. Bien, Germán dice que sí conoce el programa Erasmus. Dice Laura que aquí en Colombia se evalúa a los docentes a través de la autoevaluación docente, los estudiantes los evalúan y gestión de innovación educativa también. Genial, pues sería aquí un paso más, Laura. Aparte de todo esto que han mencionado, también la agencia, la NECA, va a evaluar a los profesores. Entonces sería un paso más, digamos, en la evaluación. Entonces, bueno, ese programa Erasmus también lo conoce, dice Carlos. Perfecto. El Erasmus originalmente era para estudiantado, ¿no? Y también se hicieron algunos de profesorado. El Erasmus Plus es un programa que respalda la educación, formación y todo lo que tenga que ver con temas de juventud y deporte. Hay muchas convocatorias abiertas y hay países latinoamericanos que son incluso miembros, digamos, o partnerships en este tipo de convocatorias. Entonces, ¿qué permite? Permite que se pueda gestionar proyectos de innovación, movilidad académica, proyectos incluso de investigación con los criterios europeos. Entonces, también os los dejo aquí para que estéis confirmando, chequeando si hay convocatorias de transferencia, de innovación que os interesen y que permitan también que os vayáis relacionando con criterios, digamos, de calidad europeo y que sirvan para mejorar los espacios de educación. Para el 21-27, para estos años, hay especial hincapié en lo que es inclusión social, transición ecológica y digital. Entonces hay muchos proyectos interesantes que se han hecho con México, con Colombia y demás. Y bueno, aquí no lo voy a leer todo, pero simplemente como un balance de la educación, digamos, se ha visto que ha funcionado porque ha permitido que haya mucho más movilidad entre los países europeos, que haya más vigilancia de la calidad docente, estudiantil, es mucho más fácil el intercambio académico y finalmente podemos decir como resumen que ha funcionado porque permite esas estructuras legales, normativas, simbólicas de cooperación incluso entre el profesorado y el alumnado, entre todos los países firmantes. ¿Qué pasa? Hay muchos desafíos, entre ellos que hay diferentes niveles, digamos, de implementación entre los países, aunque de forma general se puede decir que el balance es positivo, tanto académico como social. Un ejemplo que traje fue que a partir del Plan Boloña, los estudiantes sí han mejorado, digamos, sus resultados en las evaluaciones. Esto es solo un ejemplo, hay muchos artículos como este, pero este era sobre profesores que enseñan estadística. Miraron el rendimiento estudiantil antes y durante y después, mejor dicho, antes y después de la aplicación de Bolonia, del Plan Bolonia, que como decía, el Plan Boloña es Espacio Europeo de Educación Superior. Y sí hay mucho más alumnos que se presentan a los exámenes finales y mucho más aprobados. Entonces, todas las reformas que se han estado haciendo contribuyen, en este caso concreto de esta materia, pero se ha visto en otras áreas, contribuyen a hacer más inclusiva, más accesible el espacio, digamos, universitario.
como este hay muchos ejemplos. Y además, mirad, es de una compañera aquí, Mari Carmen Sánchez, de la Universidad de A Coruña. Y creo que esta revista es colombiana, si me parece, ¿no? Si estoy bien. Por eso la había traído. Vale. Os he escrito el análisis de la implementación, porque digamos, no quiero ponerme aquí muy pesada, pero sí, como decía, ha ayudado a la convergencia de los sistemas educativos. Es decir, es mucho más fácil viajar, conversar, tener los créditos, las mismas líneas, los procesos de movilidad estudiantil han aumentado muchísimo, lo cual también incentiva el aprendizaje de idiomas, de culturas, y que aunque hay barreras económicas a veces entre los países, por los programas de Erasmus y de intercambio, pues se puede por lo menos matizar un poco eso. La calidad educativa ha aumentado con estos estándares porque nos impulsa, nos invita a seguir mejorando y hay mucho más empleabilidad y resultados laborales positivos. Es decir, se va ajustando el mercado laboral a la universidad al mercado laboral, sin caer en lo que os decía antes, que la universidad solo forme como con tijerita, ¿no? A todo el mundo igual. Y por último, el acceso equitativo también ha aumentado, están reduciéndose desigualdades, pero sigue habiendo problemas, digamos, de acceso, porque cada país tiene sus propias limitaciones sociohistóricas y económicas, ¿no? Resumiendo. Bien, ¿qué es mi idea ahora? Si os parece, voy a cerrar aquí. A ver, Laura, te veo a ti y a Caroli y a Corali. Bien, no os habéis dormido, ¿no? Todavía. Veis por acá. Voy a poneros en el chat un enlace que si lo abrís es un espacio compartido donde podamos escribir todas las personas que estamos aquí. Y también, bueno, me gustaría escuchar vuestros comentarios antes de hacer una síntesis y demás. ¿Qué os parece hasta el momento? Si os parece útil, ¿qué elementos podemos usar en nuestros países? ¿Qué similitudes veis? Bueno, un poco que me contéis, cómo lo veis hasta aquí. Si pincháis en el enlace podéis ver, voy a mostrarlo en pantalla otra vez, un segundo. Aquí. El enlace os he mandado aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una plataforma que además, si no la conocéis, es libre, es gratuita. Podéis entrar y le de escoger posits que llaman aquí o estas notitas de colores, ¿no? Podemos escribir, por ejemplo, comentarios sobre la sesión. Entonces se puede cambiar el color de la nota, la letra y la ponemos. Entonces, antes de seguir hablando yo un montón, me gustaría que vayamos dejando aquí, pues mira, una duda que tenía, un comentario, me parece interesante, me puede servir para mi país, no me puede servir. Si alguien quiere abrir algún tema sobre lo que comentábamos antes, las disparidades que hay con la normativa legal, con la cultura de cada país, ¿no? Contarme. Como solo veo a Ok, Laura, pues, te estoy viendo a ti. Andrés, adelante. sí, creo que esta información es muy importante porque nos permite conocer que este criterio de la calidad, de la acreditación, de los estándares, es un proceso a nivel internacional. Muchas veces las instituciones piensan que es que el Ministerio de Educación o estas agencias lo que están generando es retrasos o muchos trámites para que las instituciones no puedan seguir ofertando programas. Y Ujú. realmente el fondo de esto es que si no hay un seguimiento, si no hay unos criterios objetivos, no se puede asegurar la calidad. Y los estudiantes que están cursando los programas, no van a tener esa posibilidad de enlazarse con el mundo, que es lo que debemos buscar, que nuestros docentes y nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de enlazarse con universidades a nivel mundial. Justamente. Muchas gracias, Andrés. Creo que efectivamente es muy importante tu comentario, porque eso, porque a veces nos da un poco
pereza, ¿no? Tener que llenar tantas cosas y nos preguntamos, ¿qué tanto sirve esto? Ya te doy la palabra, Germán. Pero al final, con todas las limitaciones que pueda tener, y lo vemos ahora en este espacio europeo, ¿no? Permite cumplir con el objetivo que tiene inicialmente, que es que aumente, digamos, la calidad, el reconocimiento y la transparencia, haciendo más competitivos para todas las personas involucradas los procesos universitarios. Te doy la palabra, Germán. Adelante, Germán. Tienes la mano, Muchas sí. gracias. Sí, realmente, pues yo quisiera comentar y que lo he vivido pues en experiencia propia, es el proceso tan lento que se viven, sobre todo lo hablo desde una institución pública, sí, porque el ministerio adopta unas políticas y la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad establece unos parámetros y las instituciones mismas definen unos criterios de evaluación de esa productividad, pero al momento de llevarlos a los programas en particular, o sea, a donde vivimos la calidad de manera directa, hay un retraso muy grande y cuando apenas en el programa estamos adaptándonos, el ministerio cambia esos esquemas y las instituciones no tenemos esa velocidad de adaptación que nos permita ser muy eficientes a la hora de hacerle una apuesta pues a un ejercicio, por ejemplo, de crear un nuevo programa. Yo vengo de un ejercicio de cerca de 6 años creando una iniciativa enlazada con una universidad en Europa, con la de Eberswald. Es una iniciativa que nos costó mucho materializarla, sobre todo por el nivel de flexibilidad que tienen en Europa y de manera específica en Alemania en términos de estructuras curriculares. Nosotros acá tenemos para cada espacio académico hay que construir un sílabus que entendemos lo importante que es, pero son ejercicios, cada sílabus consta de más o menos unas 25 páginas con unas argumentaciones y unos niveles de detalles muy finos que para nuestro par en Europa, Christoph K., que nos revisaba él, literalmente se reía del nivel de detalle que nosotros teníamos porque el sílabus de ellos era de una página y decía, ustedes hablan demasiado y eso ha sido muy complejo. Entonces yo lo he visto de que realmente pues estamos formando estudiantes para la globalidad y las instituciones tienen que dar ese paso en tratar de ser muy ágiles a la hora de poder avanzar en todos estos procesos y adaptarnos a las políticas institucionales y nacionales, porque creo que nos estamos demorando mucho en eso. Gracias. Muchas gracias, Germán. Eso es, creo que has puesto sobre la mesa varias cosas importantes que me gustaría resaltar dos. Una de ellas es el aspecto cultural. Es decir, lo que contabas como a modo de anécdota, ¿no? De que se reía el profesor. Claro, es porque aquí, digamos, no, yo no creo que fuera una burla ni para nada la cultura colombiana, para nada, somos distintos. Pero es difícil por lo que os decía antes, porque nos pondríamos a comparar tomates con berenjenas, ¿no? Si solamente tomáramos la forma de hacer las cosas como se hace en Bélgica, como se hace en España o en Holanda. Entonces, ahora parece que es más sencillo aquí, pero porque hubo muchísimo tiempo de trabajo. Es decir, lo que os contaba el 99 no es que empezó el 99 y ya, sino que hubo desde antes mucho trabajo, desde 10 años antes, de cómo integrar un lenguaje común. Entonces, es fácil hacer un sílabus, un resumen de tu curso, porque ya hay documentos que te dicen cuáles son las competencias para cada área de conocimiento. Hay información muy clara de cómo se debería organizar un grado, un máster, un doctorado. Entonces, eso facilita las cosas. ¿Qué pasa? Que sea pública o privada, muchas veces las universidades de todo el mundo, no solo pasa en América Latina, escribimos como hablamos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que damos un montón de detalles que en nuestra comunicación del día a día son importantes, pero para un proceso interinstitucional e internacional tendríamos que ir al grano. Entonces, no estoy diciendo que cambiemos nuestra forma de hablar, sino que pensemos en cómo hacer más operativos los documentos de trabajo internacional. Y más pensando ahora en herramientas como la inteligencia artificial y como todos los programas de intercambio, incluso profesorado y alumnado estudiantil y demás, ¿no? Entonces, eso creo que has puesto muchos más temas, Germán. Muchas gracias. Y bueno, al final, ¿cómo resultó la acreditación o el proceso?
¿Lo lograsteis? ¿No lo lograsteis, Germán? Sí, señora, ya lo logramos. Está Ah, bien. precisamente el programa en el ministerio, subiéndose los datos al ministerio para poder obtener la licencia, el registro Perfecto. calificado. Pues genial. Pues mira, podrías escribir un artículo de todo el proceso, de cuáles serían los puntos fuertes y débiles del proceso en tal, de tu lado, digamos, en Colombia y de lo que puedas ver. Muchas gracias, Laura. Sí, no te preocupes. Adelante. Que vaya muy bien. Mucho gusto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Estoy ahora viendo que hay personas anotando. Aquí ahora las voy a leer, las notas que habéis puesto, ¿vale? Ahora las comparto. Sí, si me permiten. Adelante. Sí, quería también señalar algunos problemas que se presentan. Yo soy de Perú. Ujú, La universidad donde trabajo es una universidad que brinda especialidades de ingeniería. sí. Se llama Universidad Nacional de Ingeniería Ujú, y es una institución reconocida por todos a nivel nacional. Eh, y se ha iniciado un proceso de acreditación de las carreras. ujú, La institución que se ha contratado para esto es ABET. Estoy ajá, leyendo las siglas en español, ¿no? ABET. sí. Y sin embargo, lo que he observado es que los requisitos son a veces llenar documentos, me parece, es mi opinión, exageradamente. Mm, Por ejemplo, para, para la reacreditación, o sea, después de 2 años volvieron y teníamos que cumplir determinados requisitos. Y una de las cosas que nos pedían, por ejemplo, es llenar una tabla donde por cada alumno, por cada estudiante, teníamos que decir cuál era su capacidad de comunicarse, cuál era oh, su capacidad para interpretar, para exponer. Habían como 10 preguntas y por cada estudiante debíamos llenar eso. Y otra cosa, nos pedían que que analicemos los resultados de las evaluaciones, que pongamos por cada curso la nota más baja, la intermedia, la más alta, y luego hacer un análisis. Y así, imagínense, yo tengo 3 cursos y llenar todo eso era demasiado tedioso, ¿no? sí, total. Entonces, ese es un problema que yo veo que a veces nos vamos de repente a un extremo y, Ujú, y como hay un dicho en Perú, supongo que es en todo sitio, echa la ley, echa la trampa. Entonces, a veces se trata de cumplir con esta acreditadora y no importa cómo, mostrarle los papeles y resultamos acreditados. Y eso se propagandiza como que somos una universidad mejor que otra. Y para terminar, para no hacer muy larga mi intervención, quiero decir que justamente en el gobierno de Fujimori se dio mucha apertura, exageradamente, o sea, se redujeron los requisitos para crear universidades privadas y aparecieron muchas universidades privadas y para el grueso de la población son universidades no muy competentes. mm, Y comparando, una de estas universidades acreditó su carrera de electrónica mucho antes que esta Universidad Nacional de Ingeniería, que era reconocida por todos. Es un ejemplo nada más, y bueno, para señalar algo más, en esta universidad privada, pues la exigencia es muy baja, inclusive debo señalar, es un problema real, no quiero de repente criticar, pero inclusive, eh, como esto es un negocio también por otro lado, mm, habían insinuaciones de parte de las autoridades para que no se jalen a los estudiantes, no se desaprueben, que se les dé tarea, que se, que se les apoye, que se haga lo que sea, pero que no se trate de jalar. ujú, Porque obviamente si se jalan muchos estudiantes, entonces se van de la universidad y la universidad pierde ingresos. sí, uf, Es justamente esta universidad la que acreditó su carrera de electrónica antes que la otra, la Universidad Nacional.
pongo esto para ver que a veces hay matices también que hay que considerar, ¿no? Nada más quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, perfecto, porque además eso es algo que habíamos puesto sobre la mesa y creo que es muy importante, José Aníbal, que lo mencionaras. ¿Por qué surgen estos proyectos de acreditar universidades? Y efectivamente, si vemos la historia en muchos de los países latinoamericanos e incluso a nivel europeo y anglosajón, Estados Unidos, es una forma también de darle un sello extra, digamos, una calidad adicional a mi negocio. Es decir, la universidad pública tiene unos valores, pero también es un negocio no necesariamente en el sentido de economía pura, en que el alumno tiene que pagar mucho, pero sí es un motor de crecimiento, hay salarios que pagar, hay inversión pública, hay leyes que permiten a unas universidades hacer cosas y otras no. Entonces, creo que apuntas a algo muy importante y me parece bien que se critique, es decir, me parece fenomenal que lo critiquemos. ¿Para qué queremos acreditarnos? Y en mi contexto nacional, el que tú ponías en Perú, ¿qué, qué poder tienen unas universidades versus otras para tener más rápido esta acreditación? Bueno, ¿sí? Si querías decir algo más, que veo que has prendido tu micro, José. No, me olvidé de apagarlo. Gracias. Ah, no te preocupes. Gracias por lo que apuntas. Creo que es relevante lo que estás mencionando. Por eso, porque en Costa Rica fue igual. El SINAE surge un poco por eso, porque en algún momento se empezó como a crear muchísimas universidades privadas que no tienen nada de malo, que creo que tanto públicas como privadas pueden ser de calidad, pueden hacer acción social, pueden ayudar a las comunidades. Ese no es el problema. El problema es cuando tú haces una universidad porque tienes mucha pasta, como dicen aquí, tienes mucho dinero, te la montas, copias los programas de otro lado y lo que quieres es vender títulos. Sí, ese es el problema. Cuando no hay una calidad específica, cuando no hay una transparencia y cuando no se cumplen estándares. Entonces, viene muy bien que existan estas agencias de calidad. Normalmente, en algunos de los países latinoamericanos son los ministerios de educación o el CNA en este caso, o si se contratan agencias internacionales, pero sigue pasando lo mismo. Si las agencias son entes lucrativos y no están alineados a algo superior, vamos a tener un problema. Aquí en Europa, por eso está esa agencia que evalúa las agencias y un poco como que os contaba, ¿no? Un poco baja los ánimos, ¿no? A las cosas nacionales. José Javier, ¿quieres conversar algo? Sí, muy buenos días, doctora. Sí, lo que decía el colega de Perú también, yo quiero adicionar algo también. No, actualmente los procesos de acreditación un poco se iniciaron en la década a partir del año para las universidades, inclusive de institutos pedagógicos y tecnológicos en el año 2000. Fueron ya prácticamente obligatorias, pero a partir de estas últimas décadas se creó otra modalidad para poder, digamos, garantizar la calidad en la enseñanza y la formación de profesionales, el famoso licenciamiento de universidades y de institutos. Esta norma está aún vigente y lo trabaja un organismo que se llama la SUNEDU, la Superintendencia de Educación Universitaria, que tiene bajo la responsabilidad digamos, poner las condiciones básicas de calidad, se llama la CBC, ¿no? En el caso de las universidades, una universidad para poder continuar funcionando tiene que cumplir las condiciones básicas de calidad. Si no cumple esas condiciones básicas de calidad, prácticamente deja de funcionar y es cerrada. Aquellas universidades que cumplen este sistema de licenciamiento continúan funcionando. Por ejemplo, yo trabajo en un instituto público que para poder seguir funcionando tenemos que licenciarnos también. Y ese licenciamiento va a permitir durante un periodo de 6 años mantener vigencia. ¿Y qué garantiza esto? Que la formación de los profesionales estén alineados a las condiciones básicas de calidad, que tienen que tener una buena infraestructura, los docentes deben estar capacitados, el personal administrativo debe estar en óptimas condiciones para brindar la calidad educativa y lógicamente debe estar de acuerdo a la pertinencia, lo que el mercado requiera, ¿no? Entonces creo de que este sistema está tanto para universidades públicas y privadas. En el Perú es un caso sui generis porque las universidades se crean no por el interés de, digamos, de formar profesionales, sino por el interés de grupos económicos que por ejemplo, en una región
Antes la norma decía, o en un departamento o un estado, departamentos acá o región, 24 departamentos, 23 departamentos, una constitucional que es el Callao, se debe crear una universidad, pero sin embargo, basados en las, digamos, en las condiciones y también en los ofrecimientos que hacen los políticos, dicen, aquí hay, por ejemplo, en La Libertad hay una universidad nacional, pero hay Ujú. como 8 universidades privadas, pero sin embargo, más adentro, en una capital de una provincia, han creado otra universidad nacional. ¿Y cuál es el prejuicio? De que estarán garantizando la calidad, pero aparte de eso, las universidades públicas que son creadas gozan de un privilegio que tienen un canon minero, un 10% de lo que aportan las minas para que puedan, digamos, realizar trabajo de investigación y mejora de infraestructura y capacitación docente. Entonces, eh, es bueno. El sistema de acreditación lo tenía antes el SINIACE, el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación y Evaluación de la Calidad Educativa. Pero era, prácticamente eso ha quedado un poco más que relegado, ha quedado todavía en segundo plano. Por ejemplo, yo en el instituto yo puedo licenciarme, pero a la par también puedo iniciar después del licenciamiento mi proceso de acreditación. El Ujú. licenciamiento es en el caso de los institutos, es por toda la institución y en la acreditación es por carreras o por, digamos, en este caso se llama programa de estudios, ¿no? Sí. En cambio, en el sistema universitario pueden licenciarse por carreras y también a nivel de universidades. Ese está el sistema educativo peruano, porque yo tengo cerca de 40 años trabajando en este sistema. He sido especialista en la gerencia de educación, donde he trabajado. He tenido a cargo cerca de 54 institutos y el problema siempre ha sido garantizar la formación, las condiciones básicas de calidad de la formación de los profesionales. Gracias. Eso. Muchas gracias, José Javier, por compartir tu experiencia y bueno, brindas también elementos muy importantes. Empiezo por el final, lo que decías de la formación del profesorado, ¿no? Porque a veces también se vuelve como una presión que se vuelve la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tienes que formarte pues rápido, tienes que hacerte un doctorado, entonces te buscas una universidad virtual que no está muy acreditada y te haces el doctorado y eso se vuelve como una bola, ¿no? Entonces, todo esto tiene sus puntos buenos, digamos, sus fortalezas, sus ventajas, el acreditarse, el tener una auditoría. Pero no deja de tener como su lado oculto, que creo que lo empezamos diciendo en la sesión, y lo podéis ver aquí en los comentarios vuestros, ¿no? Es un tema interesante, pero claro, está lo político, atraviesa lo educativo, también lo cultural, y a veces hay también un desgaste en el seguimiento de la evaluación de la acreditación, que no se sabe si es objetiva, si no se sabe si se aprovecha. Entonces, es un tema que al menos acá en España, aunque no lo tenemos cerrado, se han empezado a dar pequeños pasos, pero ha conllevado la movilización del profesorado, muchas discusiones, mucho esfuerzo de mucha gente que está también ahí al frente del cañón, como dicen, y no es ajena a la realidad que compartes, José Javier, y que también compartían antes los compañeros, ¿no? Tenemos esas mismas dificultades. La única, digamos, ventaja que yo vería es que está esa agencia superior europea que ayuda a las agencias nacionales, pero a veces no las ayuda, a veces les hace unas exigencias que no son realistas a su contexto o a veces el sistema político o tu sistema, tu clima laboral en tu universidad no te potencia o no te facilita espacios para que te acredites tú o para que acredites la carrera. Entonces, es un tema, digamos, por trabajar. Mi intención era pues presentaros el marco europeo, cómo se hace, cómo se está trabajando y ya os he subido, si lo veis, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Si entráis al curso, estáis viendo la pantalla del curso, si entráis en archivos, ay, no podéis verlo. Ah, de eso lo tengo que hablar con los profes. Os he subido en archivos las diapositivas, pero me parece que vosotros no los podéis ver, ¿cierto? Ah, vale, pues entonces tengo que hablar con la directora del curso y os los hago llegar. ¿Sí? Os los hago llegar. Porque, Yo sí lo puedo ver. ¿sí lo puedes ver? Sí. Fenómeno. Ah, entonces, si me lo confirma alguien más, si entráis en archivos en el curso, ahí dice tema 4, evaluación de la calidad. Sí, sí se puede visualizar acá. ¿Sí?
¿Pero lo estáis viendo en pantalla o podéis entrar en vuestro curso y descargarlo? Porque os estoy presentando la pantalla como profe. Mm, Vale, no pasa nada. Yo confirmo y si no lo tenéis, os lo hago llegar. Vale, entonces. Está Veo aquí cargando. muchos. Sí se puede descargar, a ver. Genial. Muchas gracias, Denis. Entonces, bueno, aquí voy dejando aquí vuestros comentarios. Me parecen todos pertinentes. Van un poco en esta misma línea. Hay elementos que nos permiten mejorar. Hay cosas que sirven, otras que estamos en proceso. A ver. Ah, perfecto. Andrés nos ha puesto que sí se puede ver. Vale, ahí tenéis las diapositivas. Que para mí las diapositivas no sirven para nada, sino son material pedagógico posterior. Entonces siempre pongo ahí mucho tiempo en daros los enlaces. Genial. Gracias, José Alejandro, Marisol, Andrés, Ginette. Pues entonces, yo pues no tengo mucho más que deciros, simplemente pues agradeceros muchísimo vuestra asistencia, a quien lo esté viendo en diferido, puede participar en el Linoit, en este espacio que hemos creado y compartir, y en una semana más o menos, voy a dar 2 semanas, os publico una captura de pantalla de todos vuestros comentarios, os la pongo en archivos también. Y ha sido un placer compartir con vosotros esa discusión, este debate. Me llevo también muchos aprendizajes de parte de lo que ha comentado José Aníbal, Juan Manuel, José, Germán, Bernardo, Andrés, no sé, José Javier, todos los que habéis aportado, Marisol, y a quienes pues también han escuchado y han escrito en el espacio compartido. Seguimos entonces compartiendo en esta línea, cada uno en su país. Dice José Alejandro, gracias por ese espacio. Interesante saber que a pesar de la distancia, las problemáticas son similares. Sí, un poco, un gusto, profesor, un abrazo y feliz tarde. Igualmente para todos, muchísimas gracias. Y bueno, mientras haya humanos, va a haber esas dificultades, pero también va a haber esperanza de que las universidades sean un espacio de libertad, de reflexión, de crítica y de mejora de nuestras sociedades, ¿no? A eso es lo que apostamos al final. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, Catalina. Un feliz día. Que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Chao. Gracias, feliz día. Oh, gracias, Catalina. Hasta Muchas luego. gracias, Chao. Catalina. Hasta luego. Hasta luego a vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Desde ustedes. Perú. Igualmente. Chao. Muchas gracias, profesora. Que esté muy bien. A ustedes. Gracias, Germán. Adiós.